el licenciado Luis Abinader. Señoras y señores, una realidad muy distinta es la que está pasando en la República Dominicana de lo presentado por el presidente Danilo Medina. En su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, el presidente Danilo Medina dejó sin respuesta la principal preocupación que tiene hoy la sociedad dominicana, que es el imperio de la corrupción y la impunidad en la gestión pública. Y obvió referirse a los más acuciantes déficits que afectan a nuestra población. Frente a la corrupción y la impunidad y sus secuelas más perjudiciales, que son las acciones desbordadas del crimen organizado y la delincuencia común, el presidente no ofreció las respuestas francas y sinceras que le correspondía, que esperaba la sociedad y que le demandamos en nuestra locución del pasado jueves 23. Tampoco se refirió a la dramática afirmación del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, quien planteó el domingo que la corrupción permea a todo el Estado dominicano, situación que toca directamente la responsabilidad del presidente Medina como jefe de gobierno. El presidente estaba emplazado a dar respuestas serias y anunciar medidas concretas ante los reclamos del movimiento social de la oposición y destacadas instituciones de la sociedad civil, para que se refiriera a la acumulación de grandes escándalos de corrupción cuyos responsables se mantienen protegidos por la impunidad imperante. La impunidad es la forma más aberrante de inequidad. La corrupción no es un mal endémico de la sociedad dominicana, como dijo el presidente. Se equivoca el presidente. Es un mal enquistado en un reducido grupo de cleptócratas que han hecho un enorme daño a la nación y que, además del robo de los recursos públicos, trata de provocar una desmoralización generalizada, vendiendo la falsa percepción de que todo el país es corrupto, que todos somos cómplices y de que todos mentimos. Eso simplemente no es cierto. Presidente Medina, esa no es la idiosincrasia ni la conducta de la mayoría de nuestro pueblo. En los últimos 3 periodos de gobierno dirigidos por el PLD, basado en el uso y abuso de los recursos del poder, se ha construido un sistema de impunidad que en la práctica anuló la separación de los poderes del Estado y eliminó los frenos y contrapesos. En gran medida, el Estado dominicano se ha privatizado y quedado a merced de una corporación privada que lo gestiona en su beneficio particular y el de sus allegados. Esa corporación promueve antivalores, sobre todo entre los jóvenes, con el mensaje distorsionado de un consumismo incontrolado y la ostentación de grandes bienes que empujan el enriquecimiento ilícito y acelerado. Las consecuencias de la corrupción y la impunidad fueron ponderadas por el episcopado en su carta pastoral del 22 de febrero, alertando que hoy en día muchos jóvenes convierten en paradigmas y modelos de vida a políticos deshonestos, narcotraficantes y delincuentes. Las preocupaciones y la alarma de la sociedad ante esa realidad son conocidas por el presidente Medina. Por eso, al inicio de su primera gestión de gobierno, 2012-2016, se comprometió a combatir la corrupción, despidiendo e incluso sometiendo a la justicia a sus funcionarios sindicados con hechos de corrupción, hasta por el simple rumor público. Sin embargo, recientemente el presidente Medina emplazó airadamente a los periodistas a que les revelaran un solo caso de corrupción. Solo como sonoras nuestras mencionamos escandalosos casos de las tragedias en Oizoe, las escandalosas sobrevaluaciones de la remodelación del Hospital Darío Contreras, las tragedias relacionadas con la mafia en el Consejo Estatal del Azúcar, Corde y la venta de los Tres Brazos, el contrato CAS Indri, Banco Peravia
y otros, pero sobre todo el de los sobornos y sobrevaluaciones de la constructora Odebrecht. Todos estos escándalos, rodeados de completa impunidad, han provocado un gran déficit de confianza ciudadana en las autoridades, en concreto con el propio presidente Medina, quien se mostró reticente y evasivo a tomar medidas prácticas y de raíz para parar tan peligrosa hemorragia, por sus implicaciones como la más grande estafa hecha al país y porque uno de sus protagonistas claves, Joao Santana, fue asesor de las últimas dos campañas del presidente Medina. Ese gran escándalo es el expediente Odebrecht, que ha detonado un mayoritario empoderamiento ciudadano en contra de la corrupción y la impunidad. La mejor evidencia es la inacción de las autoridades en estos casos que han trascendido a la opinión pública solo a partir de escándalos internacionales o de lamentables tragedias, como fue el caso del suicidio de una persona en Oizoe o los asesinatos en San Pedro de Macorís. Nunca fueron iniciadas por el gobierno a partir de las obligaciones que le mandan la Constitución y las leyes. Frente a la confesión de la empresa Odebrecht de que pagó 92 millones de dólares en soborno a funcionarios del Estado Dominicano a cambio de grandes contratos de obras públicas, el gobierno pretende concretar un acuerdo para proteger a la firma Odebrecht y a los funcionarios sobornados. Al respecto, juristas consultados señalan que ningún acuerdo puede ser aprobado sobre la base de eximir de responsabilidad penal a los implicados, ni puede ser homologado por los tribunales dominicanos hasta tanto no sea conocido el alcance de los daños infligidos a nuestro país en estos casos. De igual manera, en una acción sin precedentes, el presidente Danilo Medina y sus funcionarios, en lugar de exigir la aplicación de las sanciones condignas por sobornos y sobrevaluaciones a la empresa Odebrecht, así como las compensaciones correspondientes por daños y perjuicios al Estado Dominicano, están actuando como defensores de esa empresa y acusan de enemigo de la expansión de la generación eléctrica a todo el que reclama transparencia en los costos extraordinarios de la construcción de Punta Catalina. Al respecto, queremos afirmar lo siguiente: el proceso de licitación y contratación de Punta Catalina estuvo plagado de vicios y cuestionamientos. Sin embargo, somos un país pobre que no puede darse el lujo de tirar por la borda esa inversión. La mayoría del pueblo está de acuerdo con que se amplíe la capacidad de generación eléctrica y que se haga con tecnología de bajo costo y de mínimo impacto ambiental. En esa perspectiva, la instalación de 2 plantas al carbón en un sistema cuyo parque de generación depende en más de un 45% de combustible derivado del petróleo es una medida que tendría el apoyo de la sociedad siempre y cuando el costo final de las plantas sea transparente y no sea de un monto exagerado y que su terminación sea llevada a cabo por una empresa libre de toda duda. Permítanme referirme ahora a otros temas fundamentales: pobreza y empleo. El presidente insiste en que su gobierno sacó a más de 1 millón de personas de la pobreza, el 10% de la población, sin haber disminuido el desempleo más que en alrededor de un 1%. Aceptemos que, como dijo el presidente, hayan sido creados 453.000 empleos en 4 años. Pero ocurre que en el mismo periodo entraron al mercado laboral 440.000 dominicanos y dominicanas. En realidad, el desempleo apenas se redujo en 4.141 personas. Vaya logro. Si la economía fue capaz de emplear apenas a los que entraron al mercado del trabajo, ¿cómo puede hablarse de una reducción de la pobreza de 1 millón de personas? Si el salario mínimo de las empresas grandes no logra cubrir la canasta familiar del 20% más pobre, ¿cómo es posible que 1 millón de personas haya salido de la pobreza? Según la Tesorería de la Seguridad Social,
El 75% de los 1.9 millones de personas que cotizan en la seguridad social pagan menos de 20,000 pesos. Pero resulta que el umbral de pobreza de una familia de 4 miembros es casi 20,000 pesos. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo puede decir el gobierno que mejoraron los ingresos hasta el punto de que más de 1 millón de personas salió de la pobreza? ¿Podría alegarse que ha sido como resultado de los programas de asistencia social? ¿Es posible? Vamos a ver. El ingreso promedio de una familia pobre de 4 miembros es de 13,000 pesos. Y el ingreso del umbral de pobreza es de casi 20,000 pesos, dejando una brecha de 7,000. Y los subsidios de solidaridad van apenas de 1.500 a 1.800 pesos, incluyendo comer el primero, subsidio escolar, bono luz y bono gas. No hay manera, no es posible cuadrar el círculo. La brecha no se cierra. Entonces tampoco es posible afirmar que se sacó de la pobreza 1 millón de personas utilizando los subsidios. Vamos a hablar ahora de un tema que el presidente lamentablemente no tocó: la deuda. Es lamentable que en un discurso de 2 horas y 10 minutos el presidente Medina no se refiriera al delicado tema del endeudamiento público. Al 31 de enero del 2017, la deuda pública consolidada del gobierno dominicano fue de 35,000 millones de dólares. Eso es, señoras y señores, sin contar la deuda flotante, como llaman algunos economistas, que ya sitúan esa deuda mucho más allá de esos 35,000 millones de dólares. De esa deuda, la administración de Medina es responsable de más de 10,000 millones de dólares. Casi la tercera parte de toda la deuda acumulada desde el 1940 para acá, en solo 4 años. Cada mes se está agregando 209 millones netos a esa deuda. Y cuando hablamos de millones de dólares netos, eso significa que descontamos lo que él paga cada mes acumulado en el año. Si proyectamos ese ritmo para los próximos 42 meses, se terminará con una deuda de casi 9,000 millones de dólares adicionales, para un total de deuda neta de 44,000 millones de dólares. Y lo peor de todas, señoras y señores, una buena cantidad de esa deuda se habrá consumido en gasto corriente, en hoteles y restaurantes, en viajes, en sobornos y en general en despilfarro y en pago de intereses. Esa deuda se ha gastado en los sobornos de Odebrecht, en los Tucanos, en OISOE, en comprar reformas constitucionales, sobrevaluaciones, imposición de candidatos y otras cosas. De seguir en esa trayectoria, la economía dominicana se encamina a un ajuste que deteriorará gravemente la calidad de vida de la gente. Ese mal derrotero hay que pararlo. Y permítame enfatizar una idea ahora en la que he insistido durante muchos años. La delincuencia y la criminalidad son generados por la exclusión, la marginalidad, la falta de oportunidades y la desesperanza. Es asombroso constatar que el presidente Medina en su discurso apenas se refiriera marginalmente a la violencia que hoy constituye el miedo de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que diariamente tienen que exponerse a la amenaza de los delincuentes. Lo único que hizo fue referirse al insuficiente aumento a algunas categorías de las fuerzas policiales. La ausencia de una estrategia responsable sobre la inseguridad ciudadana habla claramente. Se trata del fracaso de una política.
Se trata de incapacidad gubernamental para enfrentar con eficacia lo que todas las encuestas indican que constituye la mayor preocupación del pueblo dominicano. Este problema no tiene solución al margen de políticas públicas responsables que dignifiquen la vida de los ciudadanos y ciudadanas, incluyendo la de los servidores públicos, especialmente los que velan por la seguridad de todos. Por ello he sido tan persistente en mi propuesta de un salario mínimo base del equivalente a $500 mensuales para miembros de la policía y las Fuerzas Armadas, como una prioridad en el gasto público. Quien escuchó con atención el discurso del presidente podría pensar también que el país vive una maravillosa situación de salubridad, pero todos sabemos que no es así. Veamos tres indicadores que hablan por sí solos. Mientras en el 2012 se destinaba el 1.8% del PIB en salud, en el 2016 se redujo a 1.7%. En el 2016 hubo 40 hospitales a los que se le presupuestó 904 millones, pero no se les ejecutó ni un solo centavo. Fueron presupuestados 25 centros de diagnóstico y tampoco se ejecutó ni un solo peso. Sin invertir adecuadamente en salud, no podemos pretender que haya buena salud. Y por eso los indicadores en salud han tenido un retroceso, no solo en términos relativos, sino también en términos absolutos, especialmente en lo que se refiere a la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Educación. El presidente Medina anuncia una segunda revolución educativa sin que la proclamada primera revolución haya logrado mover ni uno solo de los indicadores fundamentales de calidad del sistema, ni de los graduados. Ha dicho el presidente que el pilar de su segunda revolución educativa lo será llenar las aulas de profesores motivados y bien formados. Pero sucede que, iniciando el año 2017, el Magisterio Nacional ha sido víctima de un engaño. Y les explico. El gobierno acordó con los maestros asignarles como aumento salarial un 10% que supuestamente se había presupuestado para evaluación del desempeño. Pero cuando fueron a buscarlo, no había en el presupuesto ni un solo peso de ese aumento. Segundo, en el 2012, de cada 100 pesos gastados en educación, la formación docente recibió 2 pesos con 75 centavos. Una suma muy baja. 2.75 de cada 100 pesos. Pero en el 2016, señoras y señores, aún con el 4%, recibió 2.18, es decir, 17% menos, aún con mucho mayor abundancia de recursos, repito, por el 4% de la ley en relación con el Producto Interno. Por eso, señoras y señores, el país no ocupa un lugar digno en ninguna evaluación nacional ni internacional de calidad en la educación. Es evidente que el modelo económico, social e institucional en el poder está en crisis, aquejado de una profunda quiebra moral y carencia de credibilidad y confianza. Esa es la causa eficiente de la mayoritaria insatisfacción que hoy muestran en las calles empoderados los ciudadanos y las ciudadanas. Pueblo dominicano, es evidente que para lograr políticas públicas que garanticen acceso al empleo, mejores condiciones salariales, servicios dignos de hospitales y medicina, seguridad de la vida de la gente en las calles, así como otros derechos sociales y económicos, y para acabar con el robo masivo de los dineros del Estado, así como con el imperio de la impunidad y la injusticia, la vía principal es y será
la lucha ciudadana, la manifestación pacífica abierta por los medios, las redes sociales y en todas las formas cívicas, pero firmes de manifestación de la indignación que embarga a la ciudadanía. Ese poder ciudadano en las calles demanda de unas nuevas relaciones de poder en las que cobre vida el respeto a las instituciones y a las personas, la equidad, la inclusión y la solidaridad. Mi partido, mi familia y yo sentimos igual que ese movimiento y en tantos ciudadanos somos partícipes de él, respetando su independencia y su carácter no partidista. Me comprometo como simple ciudadano y como líder político a acompañar a mi pueblo en esta jornada que no deberá terminar hasta que no logremos nuestros objetivos de justicia social y fin de la impunidad y de la corrupción. Muchas gracias.